Fisiología del aparato circulatorio. Entonces vamos a ver que nosotros en nuestro corazón, como estábamos viendo en anatomía, nosotros tenemos dos grandes arterias, una coronaria izquierda o anterior y una coronaria derecha o posterior. También tenemos una vena coronaria mayor, las cardíacas accesorias y las venas de Tabecio. En nuestro corazón, al igual que en todo el cuerpo, estamos inervados por nervios. Tenemos un plexo cardíaco que está formado por el nervio neumogástrico, que viene del sistema simpático, que se extiende por la cara anterior de nuestro corazón. Y por la cara posterior tenemos, valga la redundancia, un plexo cardíaco posterior. Tenemos una capa que recubre a nuestro corazón, es el pericardio. Este pericardio protege a nuestro corazón. Este es un saco fibroceroso que envuelve al corazón y con él ocupa la mayor parte del mediastino medio. Pues sus funciones: lubricar las superficies móviles del corazón, conservar el corazón en su sitio, previene su dilatación. Se recuerdan que el músculo se mueve constantemente, forma un sistema hidrostático, se mantiene hidratado, forma una homeostasis entre ese líquido externo e interno y consta de un pericardio fibroso, que es el que está más externo, pericardio seroso, es un parietal, y uno visceral. Parietal se refiere a la pared de nuestro tórax y al visceral al órgano como tal. Nosotros tenemos otras capas internas en nuestro corazón. Tenemos al pericardio, al epicardio, al miocardio y al endocardio. Entonces, el epicardio es el epicardio visceral, que ya está en el órgano. Miocardio, compuesto principalmente por fibras musculares cardíacas, que es esta región de acá, el músculo del corazón. Y el endocardio es una lámina endotelial suave que recubre el interior de nuestro corazón. Si les preguntara cuáles son las capas del corazón internas, nosotros diríamos epicardio, miocardio y endocardio. ¿Y quién recubre el corazón? El pericardio. Ok, como ya habíamos hablado en anatomía, consta de una aurícula izquierda, de una aurícula derecha, de ventrículos, el tabique interventricular y, como hablábamos al principio, consta de sus arterias coronarias. Todas van a tener un principio. Entonces se origina en el seno aórtico ventral. Entonces nosotros tenemos ubicada acá nuestra aorta y acá es donde se origina la arteria coronaria derecha. Todas las arterias y venas tienen ramas. Entonces tenemos la arteria del cono, la rama marginal, la arteria del nódulo y la interventricular posterior. Claro está, estas son las más importantes y las más grandes que se derivan de la coronaria derecha. Como ustedes pueden observar acá, hay otras divisiones. La arteria coronaria izquierda se origina en el seno aórtico izquierdo, la parte de la aorta del lado izquierdo. Sus ramas importantes de la interventricular anterior y la circunfleja. La circunfleja es la que rodea parte de nuestro corazón.
E igual tienen sus subdivisiones. Acá tenemos un pequeño esquema de lo que les estaba comentando. También tenemos venas, las válvulas, que están constituidas por un anillo fibroso, la válvula propiamente dicha, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares. Entonces nosotros acá tenemos nuestro anillo fibroso, la válvula, las cuerdas tendinosas y los músculos papilares que en cada contracción se abren o se cierran. Tenemos diferentes tipos de válvulas, como ya lo habíamos hablado. Tenemos tres tipos principales del músculo cardíaco: el músculo auricular, ventricular y las fibras musculares especializadas en la excitación y en la conducción de toda la energía y la electricidad de nuestro corazón. Acá tenemos cómo están constituidas las fibras de nuestro corazón, que este es muy importante. En nuestro corazón nosotros tenemos un sarcómero o sarcómera, que es la unidad contráctil del corazón. Acá nosotros tenemos miosina, estas son las partes del sarcómero, actina y tinina. Entonces, dependiendo en qué fase nosotros estemos, ustedes se dan cuenta cómo están las fibras de miosina cuando está relajado el músculo y cuando está contraído. También nosotros tenemos un potencial de acción. Esto se refiere a la electricidad de conducción de nuestro corazón. Esto está dado por las fibras de Purkinje y por el músculo ventricular. Entonces, ¿a qué nos referimos con esta fase de meseta? Es cuando nuestro corazón alcanza su nivel máximo de contracción, llega a niveles superiores. Al igual, todo va rítmico con las fibras de Purkinje y el músculo ventricular. El ciclo cardíaco son los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo del latido cardíaco hasta el comienzo del siguiente, ¿sí? Entonces, esta meseta, y nosotros tenemos el final de nuestro ciclo, la mitad del ciclo, y ya cuando va por finalizar el ciclo. El ciclo cardíaco está formado por un periodo de relajación denominado diástole, seguido por un periodo de contracción denominado sístole. Estos términos ya los habíamos visto cuando vimos lo de la presión arterial. Acá nosotros tenemos un esquema un poquito más complicado de lo que estábamos viendo de lo de la fase de meseta. Entonces, todo este ciclo cardíaco se va a empezar a dar desde la diástole hasta la sístole. Y esto se va a dar por las válvulas, por los diferentes tipos de válvulas. Entonces, las aurículas funcionan como bombas de nada. El 80% de la sangre fluye directamente desde las aurículas hasta los ventrículos. Se recuerdan que vimos un dibujito en donde habían diferentes cámaras o espacios del corazón. La contracción auricular se produce un llenado del 20% adicional. También los ventrículos funcionan como bombas. Este es un periodo de llenado rápido, es el primer tercio de la diástole, o sea, el primer paso del ciclo cardíaco. Igual acá volvemos a tener el esquema. Hay un cierre de la válvula auriculoventricular, se abre la válvula aórtica para dar paso, se cierra la válvula aórtica y se vuelve a abrir la apertura de la válvula auriculoventricular. Se recuerdan que cada válvula va a depender de la ubicación. Acá nosotros también tenemos otra válvula que es la válvula pulmonar, que ya es cuando
acá está sacando la sangre para que vaya a ser transportada al resto del cuerpo. Entonces, si ustedes observan acá, nosotros utilizamos un electrocardiograma para observar cómo es la actividad eléctrica de nuestro corazón. Nosotros en ese electrocardiograma no solo vemos el tiempo que lleva cada espacio, sino también cómo están dadas cada una de estas mesetas. Si por ejemplo se extiende más el T, el QRS es más ancho o es más estrecho, entonces ahí ya nos indica que hay alguna anomalía. Por ejemplo, que acá haya un cierre tardío de la válvula auriculoventricular. ¿Cómo creen que va a estar la P? Colóquenlo en los comentarios. Acá ya vemos cuando ya se vacían los ventrículos. Entonces, ¿cuál es la función de estas válvulas? Las válvulas auriculoventriculares impiden el flujo retrógrado de la sangre desde los ventrículos hacia las aurículas durante la sístole. Las válvulas semilunares impiden, al igual que las válvulas auriculoventriculares, el flujo retrógrado desde la sangre hasta la arteria aorta y pulmonar y hacia los ventrículos durante la diástole. Acá tenemos nosotros estas válvulas semilunares, son la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Acá nosotros tenemos las válvulas auriculoventriculares. Si ustedes observan acá, dependiendo de la fase en la que estén, van a estar abiertas o cerradas. En este caso nosotros tenemos el inicio de la sístole, se abren las válvulas auriculoventriculares para darle paso al final de la circulación. Entonces al salir, que ya es la diástole, se abre la válvula pulmonar y la válvula aórtica. Entonces, esto es un poquito de lo que les estaba explicando. Hay un periodo de eyección, que es cuando sale la sangre de nuestro corazón hacia los pulmones o hacia el resto del cuerpo. Adentro de nuestro corazón nosotros tenemos diferentes tipos de presión. Estas son las fases de nuestro ciclo cardíaco. Acá nosotros llegamos a un punto en el que igual nuestro corazón se relaja en cuanto a las válvulas aórtica y pulmonar. Se recuerdan que llega un momento en el que estas válvulas están cerradas. Este es el periodo de relajación para dar paso al siguiente ciclo cardíaco. Entonces, ¿cómo se regula este ciclo cardíaco? Por mecanismos básicos, una regulación cardíaca intrínseca del bombeo en respuesta a los cambios de volumen. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nosotros en nuestro cuerpo no está llegando suficiente sangre a los pulmones o al resto de nuestro cuerpo, entonces el corazón reacciona y manda de nuevo el impulso cardíaco. Sea un control de la frecuencia cardíaca, del bombeo cardíaco por el sistema nervioso autónomo. ¿Se recuerdan que habíamos hablado sobre el sistema nervioso autónomo, que es el que nosotros no podemos detener? Entonces, el corazón no solo funciona con la sangre, sino también funciona con electricidad, y a este sistema se le conoce como sistema de conducción. Los potenciales de acción se originan en el nódulo sinoauricular, que es esta parte de acá. Acá es donde se va a originar, que es la aurícula derecha. El impulso se
propaga a través de las aurículas del nodo auriculoventricular, como ustedes lo ven acá. Se llama aurículo ventricular porque está entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Luego este impulso eléctrico pasa al haz de His que se encuentra en el ventrículo, pasa a las ramas derecha e izquierda del fascículo, que continúa en las fibras de Purkinje. Ustedes lo pueden observar acá. Acá se ramifica. Este haz de His se ramifica para dar origen a las fibras de Purkinje. Posteriormente, ese potencial de acción se propaga desde el lado interno al externo del miocardio de los ventrículos, tanto hacia adentro como hacia afuera. Se contraen los ventrículos y se eyecta sangre hacia la circulación pulmonar y sistémica. Entonces, como les comentaba, está controlado por un sistema nervioso autónomo. Hay una estimulación simpática. Cuando hay una estimulación simpática, aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Por ejemplo, si nosotros estamos perdiendo mucha sangre, el sistema que se va a activar es el sistema simpático. Y la estimulación parasimpática puede interrumpir el latido cardíaco. Supongamos que nosotros estamos perdiendo mucha sangre y que ya el sistema simpático ya esté muy hiperestimulado, entonces va a venir el sistema parasimpático y va a interrumpir ese latido cardíaco, aunque con ello llegue a la muerte. Pero es necesario porque si no el corazón colapsaría. Puede reducir la fuerza de la contracción de un 20 a un 30%. Acá nosotros podemos ver un poco de la inervación nerviosa que está dado por cadenas simpáticas y estos son los nervios simpáticos. Los parasimpáticos, como el nervio vago, que igual va a llegar hacia nuestro corazón. Siempre nuestro corazón va a estar estimulado por el nervio simpático y parasimpático. Por ejemplo, que nosotros nos emocionemos. ¿Qué sería eso? ¿Una estimulación simpática o parasimpática? ¿Qué les crea cuando ven algo que les emociona? ¿Que se les sienten que les late más rápido el corazón o que les late más lento? Les late mucho más rápido. Luego llega la estimulación parasimpática porque nuestro corazón no puede bombear tanta sangre, si no se colapsaría. Entonces acá hay otro esquema del sistema de conducción del corazón. Este nódulo sinusal lleva una ritmicidad y esto está dado por 3 canales, por los canales rápidos de sodio, los canales lentos de sodio y calcio, que esta es una bomba que deja que entre sodio y salga calcio o viceversa, y los canales de potasio. Por eso es muy importante que nosotros consumamos adecuadas cantidades de estos 3. La presión puede verse afectada debido a que estos canales, al saturarse, ya no encuentran qué hacer con el sodio, entonces sigue circulando adentro de nuestra sangre y crea un poquito más de excitabilidad en el corazón. Esto quiere decir que nuestro corazón va a funcionar mucho más rápido, entonces eso hace que se suba la presión. Al igual va a afectar la bomba de sodio y calcio. Y el potasio, por ejemplo, cuando nosotros no consumimos adecuadas cantidades de potasio o tenemos potasio de más, también puede crear que pare nuestro corazón. Acá igual tenemos ya las fibras ya externas, o sea, ya que las sacamos del corazón. Entonces cada una de ellas tiene un tiempo.
Este es el tiempo que va a llevar desde que inicia el primer impulso hasta el final del impulso. Todo esto está en milisegundos. Acá tenemos de nuevo el sistema de conducción, pero ya con sus tiempos. Todo esto igual lo vemos en el electrocardiograma. Y acá tenemos un ejemplo de un vaso sanguíneo. Una arteria que lleva sangre oxigenada, una vena que lleva sangre desoxigenada. Esto va a estar dado, todos los desechos y todas las defensas que nosotros necesitemos, también va a ser llevado por la linfa. Hay células diana a las cuales van a llegar a donde las necesiten, y va a haber el líquido intersticial, que es el líquido igual que va a constar de nutrientes, que va a estar por afuera de la arteria, de la vena y de la linfa. Gracias.